La historia que estás a punto de escuchar no es cómoda, no es limpia, no se cuenta para dormir tranquilo, sino para despertar algo que muchos prefieren mantener enterrado. Es la historia de un niño al que llamaron basura, de un millonario que creyó ser intocable, y de un sobrecerrado que convirtió la humillación en silencio absoluto. Quédate hasta el final, porque lo que empezó con una frase cruel, no tocó manos de la calle terminó, rompiendo destinos que parecían escritos en piedra. Mateo tenía 11 años y los huesos marcados, como si su cuerpo fuera un mapa de caminos rotos. Nadie sabía con exactitud cuándo se volvió huérfano. Algunos decían que su madre murió de cansancio, otros, que su padre se perdió una noche buscando trabajo y jamás regresó. Lo cierto era que Mateo dormía bajo un puente de cemento agrietado, abrazado a una mochila rota donde guardaba todo su mundo, una camiseta limpia, una foto doblada y un sobreviejo que nunca abría. En el centro de la ciudad, a pocas cuadras de ese puente, se levantaba una torre de vidrio donde los ascensores no olían a sudor ni a miedo, sino a metal nuevo y café importado. Allí trabajaba Ricardo Valdés, un millonario hecho a sí mismo, o al menos eso repetía en cada conferencia, en cada cena elegante, en cada discurso sobre esfuerzo y disciplina. Ricardo odiaba el desorden, odiaba el ruido, odiaba la pobreza cuando se le acercaba demasiado, y aquella mañana, el destino decidió juntarlos. Mateo caminaba entre autos detenidos en un semáforo, con una cajita de caramelos casi vacía. No pedía con la mano extendida, solo ofrecía. Eso le había enseñado su madre antes de morir. No mendigues tu dignidad. Entrégala solo a quien la merezca. El niño se acercó a una camioneta negra brillante, más grande que cualquier casa donde hubiera dormido. El vidrio bajó apenas unos centímetros. Dentro estaba Ricardo Valdés. Mateo sonrió con timidez. Caramelo, señor. Es para comer hoy. Ricardo lo miró como se mira una mancha en el zapato. No, el vidrio subió un poco más. Mateo retrocedió, pero otro auto tocó la bocina. El semáforo seguía en rojo. El niño volvió a acercarse, esta vez al costado del vehículo. Solo uno, señor. No es regalo, es trabajo. Ricardo bajó completamente el vidrio, molesto. ¿No escuchaste? Mateo tragó saliva. Sí, señor. Pero, Ricardo abrió la puerta de golpe, salió del vehículo, y el mundo pareció detenerse alrededor. Ejecutivos, conductores, peatones, todos miraron. Ricardo sacó un pañuelo blanco del bolsillo. Escucha bien, niño, dijo con voz firme. Yo no toco manos de la calle, no sé dónde han estado, no sé qué traen, no me interesa. Mateo bajó la mirada. Sus dedos estaban negros de polvo y dulce derretido. Perdón, y otra cosa, continuó Ricardo, levantando la voz. Si quieres salir de ahí, deja de estorbar. Nadie te debe nada. Cerró la puerta. El semáforo cambió. La camioneta avanzó. Mateo se quedó quieto, con los caramelos temblando en su mano. No lloró, no gritó, solo guardó la cajita en su mochila y caminó. Desde ese día, algo se endureció dentro del niño. No rabia, algo peor, una calma fría, silenciosa, paciente. Las noches siguientes fueron más largas. El hambre mordía, el puente olía a humedad y orina. A veces compartía cartón con otros indigentes. Hombres rotos que hablaban solos o recordaban nombres que nadie más pronunciaba. Uno de ellos era Tomás, un mendigo de barba blanca y espalda torcida, que siempre parecía saber demasiado. Ese hombre, dijo una noche, mirando al cielo negro, no sabe lo que acaba de comprar con sus palabras. ¿Quién? Preguntó Mateo. El de la camioneta negra, el que no toca manos. Mateo no, respondió. Tomás lo miró largo. Tú no estás hecho para quedarte aquí. Mateo apretó el sobre dentro de su mochila. Yo tampoco creo que sí. Pasaron semanas. El invierno llegó temprano, y con él, la fiebre. Mateo cayó enfermo una madrugada, temblando como hoja en agua. Tomás intentó ayudarlo con una manta sucia y una botella medio llena. No te duermas, chico, no todavía. Mateo deliraba, murmuraba el nombre de su madre, de su padre, y del hombre de la camioneta. Cuando amaneció,
Tomás ya no respiraba. Su cuerpo estaba frío. Mateo despertó solo, rodeado de silencio y de un mendigo muerto. Ese fue el día en que decidió abrir el sobre, pero no lo hizo, no todavía, porque el sobre no era para él, era para alguien más. Semanas después, un evento importante paralizó la Torre de Vidrio, una reunión privada de inversionistas extranjeros. Seguridad extrema, trajes caros, manos limpias. Ricardo Valdés caminaba por el lobby, revisando su reloj. Cuando lo vio, Mateo estaba de pie junto a la puerta giratoria, delgado, más sucio, más serio. Los guardias se movieron para sacarlo, pero el niño habló antes. Solo necesito entregar esto. Levantó el sobre. Es para usted, señor Valdés. Ricardo frunció el ceño. ¿Tú otra vez? Mateo avanzó 2 pasos. Los guardias lo detuvieron. No me toque, dijo Ricardo de inmediato. Que deje eso en el piso. Mateo obedeció. Colocó el sobre blanco en el mármol brillante. Por favor, léalo. Ricardo lo miró con desprecio. ¿Crees que tengo tiempo para juegos? Mi madre dijo que usted sí lo tendría, respondió Mateo con voz firme. Ricardo se congeló. ¿Tu madre? Se llamaba Elena Rojas. El nombre cayó como una piedra en un lago quieto. Por un segundo, el rostro del millonario perdió color. Nadie lo notó, excepto Mateo. Ricardo respiró hondo, miró alrededor, y con asco, usando el pañuelo, recogió el sobre. Vete, ordenó. Mateo no se movió. Cuando lo abra, ya será tarde para devolverlo. Ricardo se quedó inmóvil. El niño dio media vuelta y caminó hacia la calle. Esa noche, en su oficina privada, Ricardo sostuvo el sobre durante minutos eternos. Reconocía la letra, la había intentado olvidar durante 12 años. El silencio pesaba más que el dinero, más que la torre, más que su apellido. Ricardo rompió el borde y comenzó a leer. Sus manos temblaron. El mundo que había construido empezó a resquebrajarse, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que ese sobre contenía. ¿Quién era realmente la madre de Mateo y qué secreto unía su nombre con el del millonario? ¿Qué verdad podía esconder un niño huérfano capaz de hacer temblar al hombre más poderoso de la ciudad? Ricardo Valdés leyó la primera línea y sintió que el aire se volvía espeso, como si alguien hubiera cerrado el mundo con una tapa invisible. Si estás leyendo esto, Ricardo, significa que al final hiciste lo que siempre supiste hacer mejor, huir. La letra era firme, no temblaba. Elena siempre había escrito así, incluso cuando el hambre le hacía doler los huesos. Ricardo dejó el sobre el escritorio de caoba, caminó hasta el ventanal. La ciudad brillaba abajo como una maqueta viva, ajena a todo. Volvió al papel. No te escribo para pedirte nada. Ya aprendí que tu ayuda siempre tuvo precio. Te escribo porque nuestro hijo no merece crecer creyendo que fue abandonado por un cobarde. Ricardo apretó los dientes. Nuestro hijo. La frase le golpeó el pecho como un martillo. Lento, siguió leyendo. Mateo no sabe quién eres. Para él, su padre murió buscando trabajo. Yo permití esa mentira porque era más fácil que explicarle que su padre estaba vivo, sano, millonario, y decidido a no tocar manos sucias. Ricardo lanzó el papel al suelo. Maldita seas, Elena, susurró, pero volvió a recoger la carta. Te di 12 años para que regresaras. 12. No volviste, no llamaste, no preguntaste si seguíamos vivos. Solo enviaste dinero una vez, escondido, como quien paga por silencio. Ricardo cerró los ojos. Recordó el día exacto, el hospital público, Elena flaca, pálida, sosteniendo a un recién nacido. Él había prometido volver. Tenía miedo, miedo de perder su empresa naciente, miedo de que ese niño fuera un ancla, y había elegido el dinero. Si algún día Mateo llega a ti, no será para pedirte nada, será porque yo ya no esté, y cuando eso pase, te ruego una sola cosa, míralo a los ojos antes de decidir si es digno de tocar tus manos limpias. La carta terminaba con una fecha. 3 meses atrás, Elena estaba muerta. Ricardo se dejó caer en su silla. El niño, el mendigo, el huérfano, su hijo. Un sudor frío
le recorrió la espalda, recordó el semáforo, las palabras exactas. No toco manos de la calle, sintió náuseas, marcó un número en su teléfono. Consíganme a ese niño, ahora. Nombre, señor. Ricardo dudó. Mateo Rojas. Colgó. No durmió esa noche. Mientras tanto, bajo el puente, Mateo contaba monedas junto al cuerpo cubierto de Tomás, ya retirado por otros indigentes horas antes. Había cumplido su parte, había entregado el sobre, no esperaba nada, ni comida, ni techo, ni perdón, solo verdad. 2 días después, una camioneta negra se detuvo frente al puente. La misma, Mateo la reconoció de inmediato. 2 hombres bajaron. ¿Mateo Rojas? El niño asintió. El señor Valdés quiere verte. Mateo apretó la mochila. ¿Ahora sí toca manos? Los hombres no respondieron. Lo llevaron a la torre de vidrio, le dieron ropa limpia, lo bañaron, le cortaron el cabello. Mateo se miró en un espejo, grande por primera vez en años. No se reconoció. Lo condujeron a una oficina enorme. Ricardo estaba de pie, rígido, como una estatua cansada. Mateo entró, la puerta se cerró. Padre e hijo se miraron por primera vez, sabiendo quién era el otro. Ricardo dio un paso adelante, se detuvo. Mateo también. Tú, murmuró Ricardo. Llora. Silencio. Pesado. Leí la carta. Mateo no respondió. Tu madre. Mi madre murió esperando, dijo el niño. La frase fue una cuchillada limpia. Ricardo tragó saliva. Yo puedo arreglar esto. Mateo alzó la vista. ¿Cómo se arregla que un padre finja estar muerto? Ricardo no tuvo respuesta. ¿Por qué viniste?, preguntó. Mateo metió la mano en su mochila y sacó una foto doblada. Elena, joven, sonriendo. Ella quería que supieras que no te necesitó para amar, pero que yo merecía saber quién era. Guardó la foto. Ya lo sé. Ricardo respiró hondo. Puedo darte una casa, estudios, comida, todo. Mateo lo miró fijo. Yo no vine por ayuda. Entonces, ¿por qué? Mateo dudó. Por primera vez, su voz tembló. Porque tengo miedo de convertirme en usted. Ricardo cerró los ojos. Un guardia golpeó la puerta. Señor, la junta está por comenzar. Ricardo miró a Mateo. Quédate aquí. Mateo negó. Yo me voy. No puedes volver a la calle. Es lo único que será. Ricardo se acercó lentamente, extendió la mano, se detuvo en el aire, recordó sus palabras. Mateo miró esa mano limpia, temblorosa, no la tomó, todavía, no, se dio la vuelta, y salió. Ricardo quedó solo, con dinero, con poder, y con un hijo que había aprendido a vivir sin él. Pero algo más estaba en juego, algo que la carta no había revelado por completo, algo que explicaba por qué Elena había guardado silencio tantos años, y por qué Mateo llevaba ese sobre como si fuera una bomba silenciosa. ¿Qué secreto más profundo ocultaba la madre de Mateo y por qué no lo escribió completo en la carta? ¿Podrá Ricardo encontrar a su hijo antes de que la calle termine de destruirlo o de convertirlo en alguien peor que él? Ricardo Valdés no regresó a la junta. Los inversionistas esperaron, los asistentes murmuraron, pero el millonario permaneció en su oficina, mirando la ciudad como si por primera vez no la reconociera. Su hijo estaba allá abajo, entre basura, entre frío, entre hombres que olvidaban su propio nombre, y él había elegido el mármol, el vidrio, el poder. Golpeó el escritorio con el puño. Búscalo otra vez, ordenó por teléfono, sin guardias visibles, sin camionetas, como un hombre común. Colgó. Esa misma noche salió solo, sin traje, sin reloj caro, sin apellido. Caminó por calles que jamás había pisado a pie. Olores agrios, gente durmiendo de piedra, niños con ojos viejos. Preguntó por Mateo. Algunos se rieron, otros lo ignoraron. Un hombre sin dientes señaló hacia el río. El chico del sobre suele ir allá cuando llueve. Ricardo caminó durante horas, hasta que lo vio. Mateo estaba sentado bajo un puente más pequeño, con otros 2 niños. Compartían un pan duro. Ricardo se acercó. Despacio. Mateo levantó la cabeza. Lo reconoció al instante. No debió venir, dijo.
soy tu padre. Eso no se aprende en un día. Ricardo se sentó en el suelo. El traje barato se manchó. Tu madre ocultó algo, dijo. Algo que yo no entendí cuando la carta terminó. Mateo bajó la mirada. Ella me lo contó todo antes de morir. ¿Qué cosa? Mateo apretó los labios. Que usted no solo nos abandonó. Ricardo sintió un hilo de hielo bajar por su espalda. ¿Qué más? Que cuando ella quedó embarazada, usted ya estaba comprometido con otra mujer, hija de un socio importante. Ricardo cerró los ojos. Yo tenía miedo. No, interrumpió Mateo. Tenía ambición. Silencio. Mi madre descubrió que su empresa estaba construida sobre un engaño. Continuó el niño. Firmas falsas, tierras robadas a familias pobres, gente echada de sus casas. Ricardo abrió los ojos. Eso no es cierto. Mateo sacó de su mochila otro sobre más pequeño. Ella guardó copias. Se lo mostró. No se lo dio. Me dijo que si algún día usted intentaba comprarme, yo debía recordarle que el dinero no lava la sangre. Ricardo quedó pálido. Tu madre no entendía cómo funciona el mundo. Ella lo entendía mejor que usted. Ricardo se levantó. Despacio, dame esos papeles. Mateo negó. No son suyos. Puedo protegerte. No necesito protección. Necesito que no vuelva a fingir que los pobres no existen. Ricardo lo miró. Por primera vez no vio a un mendigo. Vio a Elena. Ven conmigo, suplicó. No como hijo, como alguien que merece dormir bajo un techo. Mateo dudó. Los otros niños lo miraron. Hambre, miedo, esperanza. Una noche, dijo. Solo una. Ricardo asintió. Lo llevó a un departamento pequeño que usaba para reuniones privadas. Le preparó comida. Mateo comió despacio, como si el plato fuera un truco. ¿Usted es feliz?, preguntó de pronto. Ricardo tardó en responder. No, Mateo asintió. Entonces no quiero ser como usted. Esa noche, Ricardo no durmió. Miró al niño respirar en el sofá. Su hijo, al amanecer. El departamento estaba vacío. Mateo se había ido. Solo dejó una nota, escrita con letra torpe. No me busque, hasta que aprenda a mirar sin desprecio. Ricardo cayó de rodillas, pero el golpe más fuerte aún no había llegado, porque los documentos que Elena había guardado no solo hablaban de corrupción, hablaban de una muerte, una madre, una mujer pobre, que había sido silenciada para que su empresa creciera, y ese crimen tenía nombre, el de la madre de Mateo. Descubrirá Ricardo que su imperio se levantó sobre la muerte de una mujer inocente. ¿Podrá Mateo escapar del destino que convierte a los niños de la calle en sombras antes de crecer? Ricardo Valdés pasó 3 días sin salir de su oficina, 3 días sin reuniones, sin llamadas, sin firmar contratos. El mundo empresarial murmuraba, pero él solo veía un rostro, Elena, pálida en una cama de hospital, sosteniendo a un bebé que él no quiso cargar. Y ahora, otro rostro se superponía, Mateo, con las manos sucias y la dignidad intacta. Mandó traer los archivos antiguos de la empresa, los primeros, los que nadie revisaba, los que estaban enterrados bajo capas de éxito y cifras brillantes. Leyó nombres, direcciones, contratos, hasta que encontró uno. Rosa Montalvo, propietaria de un terreno baldío junto al río, viuda, madre, soltera, fecha de fallecimiento, 12 años atrás, causa oficial, accidente por caída nocturna. Ricardo sintió que el estómago se le convertía en piedra. Recordó vagamente ese nombre, recordó reuniones tensas, recordó a su socio de entonces, Esteban Luján, diciendo, esa mujer no quiere vender, está estorbando. Recordó haber respondido, arregla eso. No preguntó cómo, nunca preguntó cómo. Siguió leyendo, firmas falsificadas, testigos inexistentes, y un pago grande, a nombre de Elena Rojas. Ricardo dejó caer los papeles. No, susurró. Elena había aceptado dinero, no por ambición, por silencio, para proteger a su hijo, para comprar tiempo. Ricardo se cubrió el rostro con las manos. Había destruido 2 vidas antes de que Mateo pudiera hablar, y había llamado manos
sucias, a las manos que nunca se mancharon de sangre. Ordenó investigar a Esteban, pero ya era tarde. Su ex socio vivía en otro país, protegido, intocable. El único hilo vivo era Mateo, y estaba perdido otra vez en la ciudad. Mientras tanto, Mateo caminaba con los otros niños. El más pequeño, Lucas, tenía 7 años y tosía sangre seca. No quiero morir aquí, dijo Lucas una noche. Mateo no respondió, miró al cielo sin estrellas, recordó la comida caliente, la cama limpia, la mano temblorosa de Ricardo en el aire, la rechazó en su mente. No confíes en hombres con zapatos limpios, le había dicho su madre. Los pies que nunca pisan barro olvidan cómo duele el suelo. Lucas empeoró. Mateo robó pan, robó medicina, lo golpearon, no lloró, pero esa madrugada, Lucas no despertó. Mateo sostuvo su cuerpo flaco hasta que amaneció. Otro huérfano menos, otro nombre que nadie escribiría. Ese día, algo se quebró dentro de él, no en ruido, en silencio. Volvió al puente grande, se sentó donde había muerto. Tomás sacó el sobre pequeño con los documentos, pensó en quemarlo, pensó en venderlo, pensó en usarlo para vengarse, pero recordó la voz de su madre: la verdad pesa más que el odio. Mientras tanto, Ricardo lo buscaba como un hombre desesperado. Ofreció comida a mendigos, pagó médicos, durmió en su coche una noche cerca del río, hasta que un indigente lo reconoció. Usted es el de las manos limpias. Ricardo bajó la cabeza. Busco a un niño, el que no odia con gritos. Ricardo asintió. Vino ayer. Dejó algo para usted. Le entregó una bolsa de tela sucia. Dentro había una grabadora vieja y una nota: si quiere saber toda la verdad, escuche esto solo. Ricardo volvió a su oficina, cerró la puerta, presionó el botón. La voz de Elena llenó el cuarto, cansada, rota, firme. Ricardo, si escuchas esto es porque Mateo decidió que no mereces su perdón todavía. Yo acepté dinero de Esteban para callar, no por cobardía, por miedo. Me amenazó con hacerle daño a nuestro hijo. Ricardo cayó en su silla. Rosa Montalvo murió porque se negó a irse de su casa. Yo la conocía, vendía frutas conmigo cuando éramos jóvenes. Su hijo jugaba con Mateo cuando aún tenía fuerzas para reír. Ricardo temblaba. Si alguna vez quieres reparar algo, no busques limpiar tu nombre, busca limpiar tus decisiones. La grabación terminó. Ricardo se quedó en silencio, largo, denso, como una tumba abierta. Esa noche, tomó una decisión, vendió acciones, rompió contratos, cerró proyectos, dejó caer su empresa como quien deja caer un traje manchado, no por justicia pública, sino por vergüenza privada. Buscó a Mateo sin descanso, pero el niño ya no estaba bajo los puentes, había sido llevado a un lugar peor, un sitio donde los niños desaparecían sin ruido. Un hombre lo había convencido con comida, con promesas, con engaño. Mateo subió a una camioneta oxidada creyendo que ayudaría a otros niños, y la ciudad volvió a tragárselo. ¿Logrará Ricardo encontrar a su hijo antes de que ese nuevo infierno lo consuma para siempre? ¿Usará Mateo los secretos que guarda para destruir al hombre que le dio la vida, o para salvarse a sí mismo? La camioneta oxidada avanzó por calles que no aparecían en los mapas turísticos. Mateo viajaba en la parte trasera, sentado sobre cajas húmedas, junto a otros 4 niños silenciosos. Ninguno hablaba. El hombre que los había convencido sonreía demasiado. Van a comer caliente, había dicho, y dormir bajo techo. Mateo no creyó en la sonrisa, pero creyó en el hambre. El lugar al que llegaron era una fábrica abandonada, rodeada de muros altos y alambre torcido. Desde afuera parecía vacía, por dentro, respiraba miseria. Había colchones en el suelo, niños de todas las edades, algunos demasiado quietos, otros demasiado despiertos. Un hombre grande, con voz suave y ojos duros, los recibió. Bienvenidos, dijo. Aquí nadie es huérfano. Aquí todos trabajan juntos. Mateo entendió de inmediato. No era ayuda, era otra forma de esclavitud. Esa noche no durmió. Escuchó llantos apagados,
promesas rotas, pasos pesados. Un niño mayor, Samuel, se le acercó. Si quieres salir vivo, no preguntes nada, susurró, y no confíes en nadie que te dé pan gratis. Mateo apretó el pequeño sobre dentro de su ropa. Mientras tanto, Ricardo recorría la ciudad como un hombre sin piel. Vendió su última propiedad al amanecer. Donó el dinero a refugios anónimos, no como redención, como castigo. Su nombre ya no importaba, solo uno, Mateo. Encontró al indigente que le había dado la grabadora. Cera, lo llevaron, dijo el hombre. Una camioneta vieja. Siempre vuelven por niños flacos. Ricardo sintió que el corazón se le rompía sin ruido. Usó lo único que aún tenía, contactos viejos, sucios, peligrosos, hombres que conocían los rincones donde la ley no entraba. Pagó con relojes, con autos, con vergüenza. Una madrugada, uno de ellos habló. Fábrica abandonada, zona sur. Niños encerrados. Ricardo fue solo. No llevó guardias, no llevó armas, solo él. Miedo. Saltó el muro con dificultad. Entró. El olor lo golpeó primero, luego los ojos. Niños, encogidos. Mateo estaba sentado contra una pared, con la mirada dura como piedra mojada. Cuando lo vio, no se levantó. Usted no aprende, dijo. Ricardo caminó despacio. Llora, tampoco me perdono. Los hombres del lugar aparecieron. 3, grandes, sonriendo. Este sitio no es para ricos arrepentidos, dijo uno. Ricardo se puso delante de Mateo, abrió los brazos. Entonces será para padres cobardes. Lo golpearon, cayó, sangró, pero no se movió. Mateo gritó, por primera vez en años, no como mendigo, como hijo. Los hombres dudaron, no por compasión, por sorpresa. Ricardo se levantó una y otra vez, no devolvió golpes, solo recibió, hasta que uno sacó un cuchillo. Mateo sacó el pequeño sobre y lo lanzó al aire. Tiene pruebas, gritó, de muertes, de robos, de todo. Los hombres se congelaron. Samuel corrió hacia la puerta, los niños detrás, caos, gritos. Ricardo tomó a Mateo de la mano, esta vez sí, la mano, sucia, la mano viva, no la soltó. Corrieron, la noche los tragó, se escondieron bajo un puente, el mismo donde todo había comenzado. Ricardo respiraba con dificultad. Mateo temblaba. ¿Por qué vino?, preguntó el niño. Podía morir. Ricardo lo miró. Porque ya lo hice. Hace años. Mateo bajó la cabeza. Yo tampoco quiero odiarlo. Ricardo sacó la foto de Elena. Tu madre me enseñó tarde, pero me enseñó. Mateo dudó. Lento, se acercó, apoyó la frente en el pecho de Ricardo. No lloró, pero algo se rompió para siempre, y algo empezó. Al amanecer, caminaron juntos, sin camionetas negras, sin torres de vidrio, solo dos sombras largas, padre, hijo, pero el peligro no había terminado. Los hombres de la fábrica querían el sobre, y Esteban Luján seguía vivo, protegido, rico, y con demasiados secretos enterrados. ¿Podrán Ricardo y Mateo mantenerse con vida ahora que conocen verdades que muchos matarían por ocultar? ¿Será el perdón más fuerte que la sangre derramada, o el pasado reclamará su precio final? Caminaron durante horas, sin rumbo fijo, hasta que la ciudad dejó de rugir y solo quedó el sonido cansado de sus pasos. Ricardo sangraba por la ceja, Mateo tenía las manos temblorosas. Se sentaron frente a un terreno vacío, cubierto de hierba seca. Aquí vivía Rosa Montalvo, dijo Ricardo con voz rota. Aquí comenzó todo lo que destruí. Mateo observó el lugar. No había casa, no había flores, solo tierra olvidada. Mi madre decía que la memoria también necesita un techo. Susurró. Ricardo asintió. Yo puedo construirlo, no con dinero sucio, sino con lo que quede limpio. Mateo lo miró largo. No quiero vivir en una torre. Yo tampoco. Durante semanas, se escondieron en refugios pequeños, lejos del ruido. Ricardo cambió su nombre, vendió lo último que tenía en silencio. Con ese dinero compró el terreno de Rosa, y levantó una casa humilde, de ladrillo, simple, puertas que chirriaban, ventanas torcidas. Mateo ayudó a pintar,
Se manchó las manos. Ricardo, también, y no se limpió. Enterraron una caja bajo el árbol más cercano. Dentro, la grabadora, la carta de Elena, y el pequeño sobre con los documentos. No para venganza, sino para que la verdad no volviera a quedar huérfana. Esteban Luján nunca fue juzgado, nunca cayó, pero algo cambió. Sus negocios empezaron a secarse, socios huyeron, terrenos quedaron vacíos, no por denuncias, por miedo, porque la verdad, incluso enterrada, respira. Mateo volvió a estudiar en una escuela pública, no usó el apellido Valdés, usó el de su madre. Ricardo trabajó como obrero en una construcción cercana. Nadie sabía quién había sido, nadie lo humillaba, nadie lo admiraba. Por primera vez, era solo un hombre, un padre aprendiendo tarde. Una noche, Mateo se acercó al fogón pequeño de la casa. Cuando usted dijo que no tocaba manos de la calle, yo pensé que yo no era humano. Ricardo bajó la mirada. Yo tampoco me sentía humano cuando lo dije. Mateo respiró hondo. Hoy ayudé a un niño a vender dulces. Ricardo lo miró, y toqué su mano. Silencio. Ricardo cerró los ojos, y lloró, no como millonario, como padre. Años después, Mateo visitaba refugios, enseñaba a leer, no hablaba de su pasado, solo decía, las manos sucias pueden limpiar el mundo, las manos limpias a veces lo ensucian. Ricardo envejeció rápido, pero murió en paz, en una cama sencilla, con su hijo, sosteniéndole la mano que una vez rechazó. Antes de cerrar los ojos, susurró, gracias, por no convertirte en mí. Mateo respondió, gracias, por aprender a tiempo, y así terminó la historia de un niño huérfano, humillado por su propio padre, que cargó un sobre más pesado que el hambre, y eligió no usarlo como arma, sino como raíz, porque la verdadera riqueza no fue el dinero, fue la dignidad, la resistencia, y el valor de no heredar el odio. Si esta historia tocó algo en ti, deja tu like, escribe en los comentarios qué parte te marcó más y suscríbete al canal para más relatos intensos como este. A veces, una sola historia puede cambiar la forma en que miramos las manos de los demás.